Vamos a hablar de un tema pues que llega mucho a los servicios de urgencias y pues es el estado asmático, porque pues las crisis asmáticas es como de lo que uno más ve como pediatra de urgencias. Les voy a pedir una disculpa porque estoy un poquito agripada, entonces estoy ahí como con síntomas todavía. Bueno, pues para hablar de asma, digamos, cuando uno es pediatra de urgencias, siempre como que su mayor miedo es que el niño asmático se ponga muy malo y terminemos en una ventilación mecánica, entonces que no responda pues como a todo el manejo inicial que le damos y que terminemos pues en un paciente ventilado. Además que manejar un paciente con un patrón obstructivo a nivel ventilatorio pues siempre es un poco complejo. Entonces, pues para empezar, hablemos de algunas definiciones pues acerca del estado asmático. Estas dos sociedades definen pues las exacerbaciones agudas severas de asma con pues dos criterios pues más importantes, y ya definimos lo que es un estado asmático. Entonces, la exacerbación aguda severa de asma, ellos la dan porque haya uso de corticosteroides en los pacientes que requieren pues ingreso a un servicio de urgencias, hospitalización, o uso o aumento de la dosis de los corticosteroides en un paciente que los está recibiendo previamente. Y la definición como tal de estado asmático es un episodio agudo que no responde pues a beta-2 agonistas de acción corta y a corticosteroides. Esa es la definición pues que casi que encontramos en todas las revisiones pues que se hacen de la literatura. Entonces, pues esta gráfica no es tanto como para mostrarles y hablar ahorita de la fisiopatología del asma, pues porque no era como el objetivo pues de esta charla, pero sí de pronto ver como la heterogeneidad que tenemos en los pacientes asmáticos y que ya hay una definición de algunos fenotipos y endotipos que hace que probablemente en el futuro no vayamos a manejar el paciente asmático como los manejamos ahorita, que lo hacemos como para todos, hacemos lo mismo, colocamos beta-2 de acción corta, todos les ponemos corticosteroides, sino que se van a agrupar por estos diferentes fenotipos. Entonces, esto está dado por la presencia si hay eosinófilos, si hay neutrófilos, si es un patrón granulocítico. Entonces, probablemente las crisis de asma y los estados asmáticos también los vayamos ya a manejar también como muy específicamente según la presentación que tengan los pacientes. Y pues de todas maneras, esta presentación eosinofílica, la medida por IgE en el paciente asmático pues de un compromiso alérgico, sigue siendo pues la presentación más importante o pues predominante en los pacientes en estado asmático. Entonces, pues hay que tener en cuenta en la fisiopatología del asma tres aspectos, digamos que son los que van a participar en que el paciente entre pues en una hipoxemia severa y en una falla respiratoria, y van a ser pues el estado de broncoconstricción, la inflamación de la vía aérea y el taponamiento mucoso que se genera. Y es en estos tres puntos en donde nosotros vamos a actuar pues para tratar de evitarlo. Entonces, la broncoconstricción, pues obviamente vamos a utilizar los beta-2 de acción corta para manejarlos, el anticolinérgico, la inflamación de la vía respiratoria, pues las vamos a manejar con los corticosteroides, y el taponamiento mucoso por los efectos que tiene el beta-2, los anticolinérgicos, y obviamente maniobras de terapia respiratoria que también nos pueden ayudar un poco. Dentro del estado asmático hay dos presentaciones que son muy importantes diferenciar. Tenemos el paciente que tiene un tipo 1 de presentación del estado asmático, y es ese paciente que uno ve utilizando beta-2 de acción corta todo el tiempo. Entonces, cuando nos llega al servicio de urgencias, es un paciente que ya no tiene broncoconstricción, sino su proceso de estado asmático está más porque hay un proceso inflamatorio como tal. Entonces, en este paciente es muy importante iniciar tempranamente los corticosteroides y manejar más la inflamación que va ahí, porque esa es la causa de su estado asmático. Mientras que en el paciente con una exacerbación tipo 2, lo que vamos a ver es que el paciente llega en un broncoespasmo grave porque tuvo alguna exposición a algún alergeno pues, que estimuló o desencadenó la crisis de asma, y llegan con un asma súbita ficticia. Este paciente va a responder mejor a los beta-2 de acción corta. Entonces, sí es muy importante a veces diferenciar estas dos presentaciones del estado asmático. Entonces, cuando nos llega el paciente a urgencias,
primero tenemos que pues averiguar cuál es la causa que nos está generando la exacerbación. Entonces, pues como vamos a ver o en las revisiones, en casi todas las revisiones, las infecciones virales son los predominantes como desencadenante de un estado asmático. De esa la infección por rinoenterovirus, digamos que es la mejor descrita, teniendo en cuenta que el rinoenterovirus va a desencadenar una respuesta TH2, entonces pues se va a desencadenar todo el proceso inflamatorio a nivel de la vía respiratoria. También está descrito pues la pobre adherencia al tratamiento. Entonces lo que hablábamos, esos pacientes que se la pasan utilizando beta-2 de acción corta, los que no usan los corticosteroides, los pacientes que están utilizando corticoides sistémicos todo el tiempo, pues también están en ese grupo. También pues tenemos factores genéticos, entonces hay descrito, por ejemplo, cuando se hizo el estudio del genoma humano, la descripción de la mutación en caderina 3, que genera una alteración en el epitelio de la mucosa del sistema respiratorio, y eso hace que el paciente esté más susceptible a infecciones virales y por lo tanto a hacer exacerbaciones. Obviamente pues la exposición a alergenos, la exposición pues a los alergenos, entonces los pacientes que son alérgicos a algunos alimentos, que son alérgicos a pólenes, que son alérgicos a olores, a pinturas, eso puede desencadenar. Obviamente la polución, la obesidad es otro factor y el sobrepeso que toca tener en cuenta, pues estos pacientes están en un estado inflamatorio crónico y adicionalmente estos pacientes tienen trastornos pues endocrinos y tienen otras comorbilidades como por ejemplo apneas del sueño, tienen reflujo gastroesofágico que nos puede pues empeorar las exacerbaciones. La exposición a humo de tabaco es otro factor pues, que influye en la exacerbación de un estado asmático porque altera pues, todo el proceso ciliar pues, del sistema respiratorio y obviamente también exacerba la inflamación. Y el estrés psicosocial en adolescentes o niños que están expuestos, pues como saben pueden haber mutaciones pueden generar alteraciones en la metilación del ADN y exacerbar como todo el proceso o inmunosuprimir más al paciente. Entonces esto genera pues que haya una mayor exacerbación. Lo otro que se ha descrito es déficit de vitamina D. Entonces se han hecho estudios dobles ciegos, pues sistemáticamente bien realizados, en donde se ha encontrado que los pacientes que tienen déficit de vitamina D, teniendo en cuenta que este es un mediador de la inmunidad innata y de la inmunidad pues adaptativa, también presentan mayores exacerbaciones. Entonces han hecho estudios tanto con los niños con déficit como cuando les dan suplencia de vitamina D y se encuentra que darle suplencia disminuye notablemente las exacerbaciones de asma. Y la colonización por algunas bacterias, entonces se ha encontrado que los niños que están colonizados por estreptococo, por Haemophilus influenza, por Moraxella catarrhalis, digamos, tienen una mayor susceptibilidad que lleguen infecciones virales y van a desencadenar la crisis de asma. Entonces ya tenemos el primer punto del manejo del niño en estado asmático y es definir cuál fue el factor que desencadenó pues, la crisis. Y el siguiente punto es saber si el niño tiene algún factor de riesgo para hacer un asma potencialmente fatal y que pues, nos pueda evolucionar y que lleguemos a la primera fotografía y termine de pronto en una ventilación mecánica. Entonces, si el paciente tiene antecedente de ingreso a UCI, si el paciente tiene antecedente de intubación orotraqueal, hospitalizaciones o visitas previas en el último año a urgencias por crisis de asma, inhabilidad para reconocer la obstrucción del flujo aéreo que pasa mucho en adolescentes o en niños un poco más grandes, y en estos pues está escrito por ejemplo el uso del picoflujo, aunque a veces puede dar datos cerrados, pero sería una maniobra como para reconocer si el paciente está teniendo deterioro. El pobre control del asma, entonces lo que hablamos, el paciente que no usa los inhaladores, que no tiene una buena adherencia al tratamiento o que tiene un uso excesivo de beta-2, pues que también nos va a generar un riesgo para un asma potencialmente fatal. Y el otro descrito es una alergia alimentaria que también es un factor para desencadenar un asma potencialmente fatal. Recordar pues que en el estado asmático no solamente está comprometido el pulmón, sino pues que también nos va a generar, nos va a generar un compromiso también cardiovascular, entonces vamos a tener evolución probablemente hacia un choque obstructivo si tenemos un paciente con un ataque asmático, entonces vamos a tener cambios cardiovasculares con disminución pues, de la precarga del ventrículo derecho, un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y puede haber pues, una hipertensión pulmonar, digámoslo,
secundaria pues porque tenemos una sobredistensión de los alvéolos que nos está colapsando los vasos pulmonares. Entonces no debemos de pensar solamente en la parte pulmonar, sino que este paciente también tenemos que manejar toda la parte hemodinámica para que esa hipoxemia tan grave no vaya a tener compromiso y repercusión también sobre otros órganos. Un profesor mío decía, no deje que el árbol no le permita ver el bosque. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que pensar, entonces ya pensamos factores de riesgo, ya pensamos si tenemos un paciente con un asma potencialmente fatal, entonces siempre descartar diagnósticos diferenciales, que llegó sibilando y con una dificultad respiratoria severa, no siempre es una crisis de asma, entonces tenemos que descartar que no sea un cuerpo extraño, un edema pulmonar cardiogénico, neoplasias intratorácicas, una neumonía típica. Entonces, como mirar un poco más allá, una buena historia clínica, un examen físico nos puede ayudar pues, a aclarar si tenemos alguna duda del diagnóstico. Entonces, lo siguiente es evaluar la severidad. Entonces ya tenemos factores de riesgo, el asma potencialmente fatal, descartamos diagnósticos diferenciales y ahora vamos a evaluar la severidad. Hay muchos scores, acá pues no me voy a detener como en ninguno especialmente, tenemos pues varios en la literatura. Uno de los que más se usa acá en la fundación es el Pulmonary Score. Este Pulmonary Score lo que maneja es frecuencia respiratoria, sibilancias, mira como la parte clínica del paciente, y lo otro que debemos estar evaluando es este Pulmonary Score modificado, en donde miramos pues también saturación. Entonces, si no miramos saturación, podremos mirar otros índices de oxigenación para poder evaluar si el paciente está mejorando y respondiendo pues a nuestra terapia. ¿Cómo lo manejo? Entonces, como lo que más queremos saber. Entonces, todos los artículos, todas las revisiones, obviamente desde hace muchos años, oxígeno, obviamente es el primer tratamiento. Tenemos un paciente hipoxémico y en un estado asmático, pues tenemos que manejar esa hipoxemia. Es una hipoxemia por un shunt pues que no es verdadero, entonces probablemente con oxígeno va a mejorar. Las recomendaciones de la GINA con la actualización del 2023 dice que altas dosis, altas concentraciones de oxígeno, pero siempre titulándolo, para tampoco tener el paciente en hiperoxia, teniendo en cuenta pues, que vamos a formar radicales libres, que podemos tener daño mitocondrial, entonces por eso manejar las saturaciones y mantener unas saturaciones que no estén en hiperoxemia. En el paciente en estado asmático normalmente vamos a tener una hipoxemia muy severa, entonces algunas de las revisiones que hice describían que era mejor utilizar micronebulizaciones, sobre todo pues porque si estamos quitando por ejemplo la máscara de no reinhalación para poder administrar pues los medicamentos inhalados, el paciente probablemente se va a desaturar, entonces con las micronebulizaciones puedo estar administrando pues oxígeno y dando los medicamentos inhalados. Si no mejoro con el oxígeno, entonces ¿qué debo pensar? Que el paciente está haciendo un neumotórax, que puede ser una complicación frecuente en estos pacientes, que está teniendo, pues tiene adicionalmente ocupación alveolar, puede ser por un proceso neumónico, entonces si tiene un shunt ahí que nos está empeorando la hipoxemia, o el uso de betados. Entonces recuerden que el betados no solamente va a producir relajación del músculo liso a nivel bronquial, sino también a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces yo voy a perder como ese estado de vasoconstricción hipóxica si uso el betados porque relajo esos vasos pulmonares, y por eso es muy frecuente que ustedes ven que cuando ponemos el betados el paciente tiende a saturarse. Es porque yo estoy perdiendo ese proceso de vasoconstricción hipóxica pues que estaba teniendo el paciente como respuesta. En cuanto a las cánulas nasales de alto flujo, entonces ¿a qué flujo las ponemos en el paciente asmático? Estas son algunas revisiones que se han hecho de las cánulas de alto flujo, se han comparado con máscaras de no reinhalación y con cánulas convencionales, y ellos no encuentran ninguna diferencia en que yo utilice flujos mayores de 2 litros por kilo minuto. Entonces, si yo pongo 3, me va a dar exactamente lo mismo que si yo pongo 2 litros, no va a mejorar absolutamente nada. Entonces, la recomendación es máximo pues, 2 litros por kilo por minuto. Si el paciente no necesita tanto, puedo poner menos. ¿Cómo administrar la medicación inhalada? Es como la otra pregunta que a veces uno se hace. ¿Pasa algo si yo le pongo una nebulización con la cánula de alto flujo? Entonces, si hay, digamos ahí como un interrogante, porque uno pensaría que los medicamentos se pueden desperdiciar durante la fase expiratoria cuando uso cánulas de alto flujo, pero pues existe la verdad poca evidencia de cuál pues, es la mejor estrategia para administrarlos. Han hecho estudios in vitro en donde se ha encontrado pues, que nebulizaciones en jet o nebulizaciones con malla vibrante, que es un sistema que utilizamos acá, generan menor depósito que cuando se utilizan con la máscara convencional en jet, con micronebulizaciones en jet.
Entonces lo que recomiendan es que uno la podría poner con la máscara de nebulización, pero disminuir un poco el flujo para que yo pueda administrar mejor el medicamento, porque ya vamos a ver más adelante con los inhaladores qué pasa, y es que si yo la mando a un flujo muy alto se va a quedar toda en faringe, entonces no voy a llegar pues al sitio que debería. Pues si tengo un niño en cánula de alto flujo, la otra recomendación es colocar pues los medicamentos inhalados. Estas son otras dos revisiones que evalúan la cánula de alto flujo en pacientes asmáticos. En uno comparan con ventilación no invasiva. La cánula de alto flujo sí tuvo más fallas que la ventilación no invasiva, entonces también nos toca estar evaluando y no retrasar el inicio tal vez de ventilación no invasiva en estos pacientes. Pero sí, cuando se inicia tempranamente la cánula de alto flujo, en este estudio que fue un estudio piloto en niños con asma, sí encontraron que colocándola 2 horas, pues apenas llegan las primeras 2 horas del paciente con asma, sí disminuye notablemente el puntaje de score del paciente, pues, o sea, tiene una mejor respuesta a las 2 horas de iniciada la cánula de alto flujo. Los inhaladores, esto me pareció pues interesante pues tocarlo acá, es recordar que con los inhaladores puedo alcanzar unas dosis pulmonares, entonces con el inhalador dosis media voy a alcanzar dosis pulmonares de 9 a 26% y eso va a depender del flujo inspiratorio pulmonar del paciente. Entonces el paciente más pequeño pues va a tener un flujo inspiratorio más pequeño y el medicamento puede ingresar un poco más si el niño está irritable, si tienen algo de alteración del estado de conciencia, obviamente esto puede variar, pero tenerlo en cuenta porque eso pues hace que ya sepamos que tenemos que colocar más inhalaciones para el manejo, pues, o si queremos que llegue una dosis pulmonar más efectiva. Lo otro es lo de la dosis pulmonar. Entonces revisando y estudios farmacológicos en donde el tamaño de la molécula también es muy importante para la llegada pues, a la parte de la vía respiratoria. Hicieron estudios farmacológicos donde compararon las moléculas de salbutamol de 1.5, de 0.5 micras y 2.8 micras, y las moléculas de 2.8 micras eran las que mejor producían resultados en los scores de estos pacientes y en la función pulmonar, que es ahí como más un dato curioso. El uso de las inhalocámaras, ¿por qué se da? Porque cuando yo uso la inhalocámara estoy reduciendo la velocidad y estoy reduciendo el tamaño de las moléculas. Si la molécula es más grande, más se pega a la faringe, mientras que si la molécula es más pequeña, llega más a las zonas distales. Entonces, por eso uno usa la inhalocámara. Si yo la mando muy rápido, como si la mandara solo con el inhalador, se pega más a la faringe. En cambio, con los espaciadores, lo que hago es que eso se vuelva más lento, la molécula más pequeña, y por eso logramos que las partículas lleguen a zonas más distales. En cuanto a la dosis pulmonar en los pacientes que se micronebulizan, la dosis pulmonar varía entre 3 a 6%, entonces pues digamos que sí se requieren unas dosis un poco más altas. Y ya empezamos pues como el manejo, lo que hablábamos, las tres cosas que pasan en la vía aérea de estos pacientes, que es la broncoconstricción, la inflamación y la producción de moco. Entonces empezamos a manejar con el beta-2 de acción rápida esa broncoconstricción que hay. Pero recordar que el beta-2 no solamente va a broncodilatar, sino que también va a generar un moco, o sea, va a hacer que se genere moco, pero un moco en fase acuosa, entonces va a ser más fácil de eliminar. Los beta-2 también están en los receptores ciliares, entonces también digamos que estos empiezan a movilizar más y movilizan el moco. Tiene un efecto antiinflamatorio porque el beta-2 también inhibe moléculas de adhesión neutrofílica y disminuye el interferón, el factor de necrosis tumoral, el interleuquina 8, que también tiene algo de efecto pues, antiinflamatorio. Siempre pues las indicaciones de pronto es aumentar las dosis de la primera línea de manejo, porque empezamos normalmente con esquema de crisis, pero si yo ya estoy en un estado asmático que no está respondiendo al beta-2, entonces debería aumentar esas dosis. Y las recomendaciones que dan las guías americanas es que pusiéramos unas nebulizaciones continuas en esos pacientes que no responden. Las dosis están acá, la de 0.5 miligramos kilohoras, la dosis que utilizan en las guías americanas con nebulización continua. Que es la recomendación para estado asmático, pero siempre entonces estar vigilando taquicardia, si el paciente presenta disminución del potasio, que son pues como las dos complicaciones que se pueden presentar. Del anticolinérgico, entonces sí se debe usar, recordar que su efecto es menor al de los beta-2, que genera bloqueo pues de los receptores. Este no es tan específico como el tiotropio. El bromuro hipertropio se actúa sobre los 3 receptores, sobre el M1, el M2 y M3, pero genera pues el bloqueo del M3, que va a generar pues broncodilatación por disminución de ese tono colinérgico a nivel bronquial.
Y lo que dice la literatura en las revisiones pues, sistemáticas es que potencia el efecto del beta-2 de acción corta. Entonces no lo debemos usar nunca solo, pero sí en el paciente que llega en estado asmático lo tenemos que asociar al beta-2. Y eso nos va a prolongar pues, el efecto broncodilatador. Y lo que se ha encontrado en los estudios es que mejora los datos de función pulmonar y disminuye la estancia hospitalaria pues, de los pacientes, pero no uso prolongado. Entonces yo no tengo que tener el niño asmático en toda la hospitalización con el bromuro y pratropio. La idea es que yo saque al niño de la crisis y ya se retira el bromuro y pratropio, porque eso no disminuye estancia hospitalaria ni mejora pruebas de función pulmonar. Entonces la recomendación de las guías es que no se debe prolongar su uso. El otro que se está utilizando, la terapia SMART, es una terapia que no solamente se utiliza como terapia de rescate y mantenimiento, es en los pacientes que se están utilizando Symbicort como terapia de rescate, como terapia de mantenimiento, y la podemos utilizar como terapia de rescate. Entonces, pues esta es una combinación de un corticoide inhalado con el formoterol, pero en esta gráfica podemos ver que el formoterol tiene un tiempo de acción inicial muy rápido, casi que igual al salbutamol. Entonces el salbutamol inicia su acción a los 5 minutos, el Symbicort a los 7 minutos, pero tiene un tiempo de acción más prolongado. El Symbicort tengo 12 horas de acción de broncodilatación, mientras que el salbutamol a las 6 horas ya está disminuyendo su efecto. Entonces por eso ha sido una alternativa a los niños que llegan en crisis asmática, y si viene utilizando Symbicort, yo lo podía utilizar como una terapia de rescate. No se usan juntos porque compiten por los receptores. Proporciona una broncodilatación entonces igual de rápida y eficaz que el salbutamol en adultos y adolescentes, y también se ha descrito mejoría en las pruebas de función pulmonar. La única limitación pues, es que las guías dicen mayores de 4 años, ¿sí? Entonces pues, no lo podemos utilizar en los menores. Este es un artículo que encontré en donde describen como el plan con el que debería llegar, es como lo ideal con el que debería llegar el paciente asmático, pero pues acá dice cómo pues está en su estado normal, qué medicamentos está usando, cuando empieza a tener exacerbación de la crisis, entonces qué usar. Entonces cuando utilizan la terapia SMART, que la vienen utilizando como un controlador, se puede utilizar para pues recuperar el paciente. Lo ideal es que niños entre 4 a 11 años se utilizaran máximo 6 inhalaciones al día. En los niños más grandes se pueden utilizar hasta 12 inhalaciones al día. Y en el caso de una emergencia, que el paciente sienta que está con un aumento muy severo y la dificultad respiratoria es muy importante, ellos dicen, empiece la terapia SMART, espere 3 minutos, si no mejora puede colocar otra inhalación y pues obviamente asistir al servicio de urgencias, pero pues si bien es una terapia de rescate chévere, además porque utiliza corticoide más el beta-2 de acción prolongada con un efecto pues rápido. Del corticoide sistémico es del más importante para el manejo del estado asmático, tiene un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Lo más importante es que yo pongo el corticoide y yo sé que no va a empezar a actuar sino hasta las 4 a 6 horas, pero entre esas 4 a 6 horas su efecto es muy importante porque nos va a incrementar la sensibilidad de los receptores beta-2. Entonces yo ya estoy empezando a actuar acá, a pesar de que tengo que esperar 4 a 6 horas para que actúe, yo ya estoy empezando a actuar con el corticoide porque me está ayudando a potenciar el beta-2. Dosis, lo ideal es que se diera vía oral si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, una dificultad respiratoria importante, intolerancia a la vía oral o está ventilado, pues se le da endovenoso, pero la recomendación es que se puede dar oral. Estas son las recomendaciones del GINAS, que se utilice de 3 a 5 días con una dosis máxima de 40. Cuando evaluamos si colocar dosis altas o las dosis bajas, dosis que poníamos antes de bolo de 1 miligramo por kilo, eso pues la verdad está redebatido, ya no se tienen que utilizar dosis altas porque con una sola dosis al día podríamos lograr el mismo efecto antiinflamatorio. De los estudios cuál corticoide usar, lo que se ha encontrado en estudios bien realizados, con revisiones pues, bien hechas y en revisiones sistemáticas, es que cualquiera de los corticoides, tanto dexametasona como metilprednisolona como hidrocortisona, por ejemplo en este estudio que es del 2020, tienen unas eficacias equivalentes. Entonces si yo la pongo a la dosis que es, voy a obtener exactamente el mismo efecto antiinflamatorio. Este también es un punto importante de los corticoides, y es que si yo lo inicio muy temprano, casi que como hacemos con las neutropenias febriles, que las ponemos el antibiótico en la primera hora, deberíamos estar colocando el corticoide del niño que llega en una exacerbación severa.
En este estudio, que a pesar de que es un estudio pues ya viejito porque es del 2012, sí encontraron que la administración en los primeros 75 minutos siguientes al triage disminuye notablemente el ingreso hospitalario y como la duración del tratamiento que inicia el paciente. Y cada 30 minutos de demora aumentan 1.23 horas pues la estancia hospitalaria de ese paciente. Entonces sí es muy importante colocarlo pues tempranamente. La otra que vamos a ver ahorita es que el GINA de la actualización del 2023 recomienda el uso de corticoides inhalados en los pacientes con exacerbación severa. Entonces pues hice como esta búsqueda a ver pues como que había, y hay datos pues como evidencia como que sí, como que no. Entonces en esta comparan la metilprednisolona combinada con budesonida y la metilprednisolona sola. No encontraron pues como una diferencia, no encontraron mejoría en los resultados primarios, pero pues lo que ellos miraron fue como estancia en la unidad de cuidado intensivo y en hospitalización y la necesidad y duración de asistencia pues respiratoria adicional. Entonces fueron como los resultados que ellos estudiaron. En esta evaluaron la budesonida nebulizada en pacientes con exacerbación de asma, pues dándole también salbutamol, ibromuro y ipratropios. Es un estudio chino. Y en el otro no agregaron la budesonida, y ellos sí encontraron que habían mejoría en la broncodilatación de esos pacientes, encontraron una mejoría en los síntomas clínicos del paciente y evaluaron función pulmonar y encontraron que había mejoría en la función pulmonar. ¿Cómo la daban? Colocaban budesonida cada media hora por 1 hora, por 3 dosis, y eso pues fue como el manejo que tenían. Sulfato de magnesio es lo otro para usar, pues que ya sabemos que inhibe la contracción del músculo liso de las vías respiratorias, inhibiendo pues el calcio al bloquear pues los canales dependientes de voltaje, pero adicionalmente tiene otros mecanismos que nos van a ayudar como efecto antiinflamatorio. Disminuye los mediadores inflamatorios, potencia también a los efectos del beta-2, igual que los corticoides, lo que hablábamos anteriormente, inhibe e interfieren con la estimulación parasimpática, que es otro efecto para broncodilatar. Se han hecho estudios donde se encuentra que mejora las pruebas de función pulmonar. Y acá pues ya evaluando pues como la literatura, entonces esta es la revisión de Cochrane recientes, como del 2020, del 2016, y se encontró que había pocos efectos pues secundarios, y su principal, digamos, ventaja es que redujo las probabilidades del ingreso hospitalario de estos pacientes. Lo otro que nos preguntamos es, ¿solo le pongo un bolo, le pongo una infusión continua? ¿Cuánto tiempo le pongo la infusión continua? Entonces este estudio nos responde como esa pregunta, que es un estudio del 2022, es un estudio en una corte pequeñita, pero, es una revisión de 5 estudios, en donde encontraron pues que sí se utilizaba un bolo inicial, pero lo más importante es que las infusiones mayores de 24 horas producían efectos adversos muy importantes. Entonces producían hipotensión, producían vómito, producían debilidad muscular, flushing en el paciente y sedación. Entonces no recomiendan el uso de infusiones mayores de 24 horas, pero sí utilizar infusiones de 4 a 5 horas. No encontraron los mismos efectos adversos y sí mejorían la estancia hospitalaria del paciente y mejoría clínica. Entonces podríamos colocar infusiones de 4 a 5 horas. Las dosis que ellos utilizaron fue de 40 a 50 miligramos kilo hora, la que utilizaron ellos en este estudio. Y pues lo que les digo, uno puede poner el bolo inicial y luego continuar esa infusión si tengo un niño en estado asmático. Este es como el diagrama que nos da el GINA de qué manejar. Entonces lo que les decía, entonces empezamos el beta-2 de acción corta, el bromuro y pratropio. Mantenemos las adecuadas saturaciones, el corticosteroide definiendo si es siendo venoso oral, consideramos el sulfato de magnesio y considerar altas dosis de corticoide inhalado. Y ahí que sigue, todas las guías dicen, pregunte a la UCI. No hay como una guía clara del estado asmático, ¿qué más voy a hacer después? Pero entonces ya digamos que yo creo que los siguientes son como medidas ya un poco desesperadas, no hay evidencia muy clara en niños para esto, es el uso de Heliox. El uso de Heliox, pues como vemos en la gráfica, nos puede pasar por la fisiopatología del asma, un flujo que tenemos turbulento, un flujo laminar, tiene buenos resultados en los pocos estudios que hay, que son estudios más observacionales, prospectivos y retrospectivos,
¿Cuál es la limitación? Pues que si yo tengo un paciente con una FIO2 mayor de 40 no lo voy a poder usar porque pues si está en una hipoxemia muy importante me la va a empeorar, pero si yo lo logro usar me va a mejorar el transporte de las medicaciones inhaladas, teniendo en cuenta que lo voy a pasar a un flujo laminar. Y lo que les decía, la evidencia en pediatría es limitada. La última revisión de Cochrane es como del 2013 y solo encontraron un estudio, aunque le iba bien, pues es muy poquito pues como para dejarlo. Entonces si tenemos un paciente que no responde y no responde y no responde, el ELIX puede ser una opción. Ketamina, esa es la otra medida desesperada. Tampoco tiene una evidencia muy importante, pero pues se puede utilizar. Efecto simpático mimético broncodilatador, es inmunomodulador también, disminuye el influjo vagal, pero pues como complicaciones, broncorrea y episodios disociativos en los pacientes. Pero es como uno de los agentes ideales para utilizar en los pacientes que de pronto vamos a intubar o que necesitamos sedar el paciente para una ventilación no invasiva, es el agente pues de pronto ideal. Estudios en niños también muy pocos. La evidencia no es tan clara, pero también los poquitos que hay pues tienen una respuesta clínica. Ventilación no invasiva es la otra opción, promueve pues presiones intraluminales más altas, entonces nos va a ayudar a abrir esa vía respiratoria pequeña, también nos ayuda a dispersar esos broncodilatadores pues distalmente, entonces nos puede ayudar a reclutar los alvéolos colapsados, nos va a ayudar a mejorar la hipoxemia y obviamente mejorar el trabajo respiratorio. De los estudios que hay en ventilación no invasiva, entonces esta pues es una revisión sistemática y sí redujo una reducción estadísticamente significativa en la puntuación de los síntomas al iniciarla. La evidencia también es de baja calidad porque no hay muchos estudios pues en niños. Y este es otro estudio que me pareció importante traer acá a colación porque es un estudio que hicieron y pues metían a los pacientes en BiPAP o metían a los pacientes en CPAP. Y pues de los gérmenes más aislados está el 82% que fue de riño entero, que es lo que ya sabemos, pero algo muy importante es que el 20%, el 37% de estas ventilaciones no invasivas las iniciaron en urgencias. Y muchos de estos pacientes alcanzaron a ser desconectados en urgencias y no requirieron ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, muchas veces si ustedes inician un manejo temprano en urgencias, pueden evitar de pronto un traslado a cuidado intensivo. Beta-2 agonistas endovenosos, pues en las guías americanas los describen, terbutalina, salbutamol, adrenalina, que era el manejo que se utilizaba antes cuando pues digamos los inhaladores, hace muchos años, se colocaba adrenalina y era el manejo inicial del estado asmático. Ahora pues en las revisiones sistemáticas que hay no recomiendan el uso pues de salbutamol endovenoso. La adrenalina, lo que les digo, también es como una medida desesperada, a veces la utilizamos a dosis beta como para potenciar también pues efecto beta-2, pero pues lo que hay de revisión de beta-2 endovenosos es que por ejemplo el salbutamol no se debería usar. Epinefrina subcutánea solamente en choque anafiláctico, entonces es la recomendación de las guías. Aminofilina y teofilina definitivamente ya no se recomienda por nada del mundo, muchos efectos adversos, entonces no la deberíamos usar y tampoco uso rutinario de antibióticos, ni siquiera citromicina como inmunomodulador no está recomendado por ninguna de las guías, solamente si tenemos paraclínicos o una impresión clínica, una infección bacteriana, deberíamos utilizar antibióticos. Y esta revisión es la que finalmente pues, les traje, que es como la más actualizada 2020, como una revisión sistemática de la literatura, como de cuáles son las intervenciones como escalonadas de la terapia para manejar las exacerbaciones agudas. Sulfato de magnesio definitivamente disminuye la duración o la estancia hospitalaria. Lo otro que tenemos son agentes anticolinérgicos con el beta-2 que van a potenciar ese efecto broncodilatador. También pues el uso del sulfato de magnesio y el Heliox. El Heliox acá lo recomiendan, la evidencia es de certeza baja, pero pues entra dentro de las recomendaciones. No hay ninguna evidencia que haya alguna intervención que vaya a disminuir pues, el riesgo de ingreso a cuidado intensivo, entonces pues nos toca utilizar todo lo que tenemos y pues la aminofilina, lo que les decía, muchos efectos adversos. Conclusiones, el asma es una enfermedad heterogénea que probablemente a futuro vamos a manejar dependiendo del fenotipo o el endotipo que tengan los pacientes. Siempre es muy importante reconocer los factores de riesgo, sobre todo para asma potencialmente fatal, porque nos van a hacer, pues como reconocer rápidamente ese niño que se nos puede poner muy malo y realizar un manejo escalonado. Entonces, sí, muy importante, corticoide tempranamente, sulfato de magnesio disminuye estancia hospitalaria
y estar reevaluando efectos secundarios de los medicamentos y pues el estado clínico de los pacientes. Entonces utilizar esos scores que también nos van a ayudar pues como a guiar las terapias. Eso fue todo, muchas gracias.